Photoshop y la herramienta de niveles también se puede utilizar para mejorar el balance de color de una fotografía. Distintos tipos de focos nos dan distinto tipo de iluminaciones. Por ejemplo, esto tal vez lo vean más adelante en clase de fotografía, pero por ejemplo esos tubos de luz largos tienden a dar una luz verdosa. Y hay focos como los que muchas veces tenemos en casa y como en este ejemplo que nos dan una luz amarilla. Eso provoca que obviamente los colores que veríamos normalmente con la luz del sol pues se modifiquen. En este caso tenemos una foto que además de estar oscura tiene una dominante de luz amarillo verdosa hermosa, ¿verdad? Adicionalmente creo que tenemos distintos tipos de iluminación. Por ejemplo, aquí tenemos una luz que probablemente sea amarilla y probablemente acá arriba es una iluminación de tubo, es decir, verdosa. Entonces, corregir el color con la pura herramienta de niveles se pueden acercar, pero no dejarla perfecta porque pues, simplemente son colores de luz de distinto tipo. Entonces vamos a concentrarnos en mejorar esta parte de aquí. Vuelvo a presionar la herramienta de niveles con control L, pero en esta ocasión voy a observar lo siguiente. Cuando yo modifico estos parámetros, ya lo habíamos visto con anterioridad, modificamos los valores de toda la imagen. Voy a aclararla un poco, aunque aquí se va un poco a claros, es decir, aquí estoy quemando la imagen. Me voy a concentrar un poco en esta área. Aquí en la cara ya empieza a ver un poco de cosas quemadas, entonces hasta donde se pueda, ¿no? Aquí creo que ya está bien, se pierde un poquito acá, eso luego lo voy a tratar de corregir con el pincel de historia. Pero bueno, eso es con el RGB. Y adicionalmente, si yo le pico esta flecha, puedo ver los distintos canales de las fotografías para computadora, rojo, verde y azul, el modelo RGB, que quizá reconozcan de otra temporada, ¿verdad?, de este curso. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Yo puedo modificar los componentes esenciales de los colores para modificar cómo es el balance de color en cada imagen. Entonces, en este caso tenemos el rojo, el verde y el azul, y el opuesto del azul en este caso, bueno, no en este caso, en Photoshop en general es el amarillo. Entonces, con este selector puedo mover los controles de amarillo o de azul en una imagen. Si modifico estas partes, esta sección de aquí, corrijo los azules en las iluminaciones, en este en los tonos medios y en este en los oscuros. Entonces voy a empezar con este. Si se fijan, si me voy para acá se vuelve más azul y si me voy para acá se vuelve más amarillo, ¿sí? Si me voy al verde, oscila entre el verde y el rojo. Y si me voy al rojo, pues oscila entre más rojo y verdoso. Entonces, moviendo los controles, puedo tratar de conseguir un poco más de iluminación, de colores un poco más como los vería yo a la luz del sol. Una clave para ayudarse a saber cuándo el color está bien balanceado es fijarse en tonos que nosotros sepamos que son blancos blancos o que son grises grises. Cuando ustedes puedan ver esas zonas y que realmente sientan que es un blanco, aunque no sea un blanco así completamente brillante, pero por lo menos que vean que no tiene tonos ni verdes ni amarillos, ahí están. Entonces voy a hacer un poco de malabares con esta foto hasta conseguir un poco más de corrección de la imagen. Entonces con este empiezo a ver que aquí está muy verdosa, aquí empieza a estar muy roja, entonces como que esta sección puede que me guste, pero ahora está muy amarilla. Me regreso al azul y la voy a poner un poquito más azul, como por ahí. Entonces, si ustedes se fijan a cómo estaba, pues ya mejoró bastante. No es del todo perfecta, pero pues también se tomó con una cámara muy chafita y sin medir luz. Entonces ya en el RGB nada más voy a oscurecer un poquito los tonos medios porque está como muy clara aquí. Un poquito. Y a lo mejor los oscuros también un poco. Ok. Entonces les había yo dicho que, bueno, tal vez todavía le falta un poquito más de aclarar los claros. Poquito. Y les había yo dicho que iba a usar el pincel de historia. ¿Qué hace el pincel de historia? Nosotros tenemos nuestra persiana de historia que ya habíamos manejado antes, ¿sí? Aquí tengo cuando apenas se había abierto la foto, aquí cuando hice el primer ajuste de niveles y aquí cuando hice el segundo. Entonces yo puedo usar la persiana de historia para usar con otra herramienta que se llama pincel de historia, que tiene este iconito de aquí. Lo pueden invocar con la tecla Y. Entonces si yo selecciono esta herramienta, yo puedo usar este pincel
para regresar a un estado de cualquiera de estos puntos de historia de la fotografía, puntos de edición, que yo quiera. Por ejemplo, por default, donde yo pinte con este pincel, ya saben que puedo modificar sus parámetros aquí. Donde yo pinte con ese pincel, va a regresar al punto de la imagen donde esté este iconito. En este caso está en la parte donde yo inicié la edición de la imagen. Es decir, aquí no le había yo hecho nada, estaba tal cual. Entonces, si yo quisiera que, por ejemplo, estos muebles me empezaran a regresar al punto donde estaban antes de que yo editara la foto, lo puedo hacer y se puede hacer de manera selectiva. Voy a hacer el pincel un poco más grande. Me voy a fijar que en este caso mi opacidad está al 100%, es decir, donde yo pase, fíjense, voy a regresar el estado a como estaba originalmente. Esto me puede servir para cuando yo tengo que editar una fotografía que no tiene los mismos valores de luz en distintas partes. Entonces yo puedo, digamos que, aclarar la fotografía para las partes donde yo quiero más o menos luz, y ya luego con el pincel de historia me regreso y corrijo las que no necesitaban ese ajuste, ¿sí? Esa es una manera de hacerlo. Entonces, si se fijan, ya no está tan quemada como anteriormente, solo que evidentemente este pincel de historia solo sirve durante la edición que yo haga en la sesión que tenga abierta de Photoshop. Si yo cierro esta imagen, acuérdense que todos estos estados de historia se pierden. Entonces, si quieren usarlo, úsenlo cuando apenas están editando la imagen. Ahora, vamos a suponer que yo quisiera que esta parte de aquí no me quedara como cuando empecé a editarla, sino quisiera que quedara como en este primer ajuste. Entonces, lo que yo hago, voy a regresar a donde estaba, es que voy a hacer clic aquí. Entonces, donde yo pinte con el pincel, me va a quedar en este punto de la edición. Voy a hacerlo más grande. ¿Sí? Entonces, ya veo aquí cómo empiezo otra vez a regresar al estado que yo tenía en este punto. Y también puedo usar los componentes de opacidad para que no lo haga de trancazo. Entonces, si le bajo la opacidad, lo va a estar haciendo poco a poco y lo puedo hacer de manera más cautelosa. Entonces, ya no queda tan oscuro como estaba originalmente, pero tampoco está tan atascado como para hacerlo de un solo golpe y que haya partes que están demasiado oscuras, ¿no? Entonces, esto lo estoy haciendo muy rápidamente, no es tan preciso, pero ya se pueden dar una idea, uno, de cómo usar la herramienta de niveles para corregir mal los balances de color, y dos, cómo pueden usar el pincel de historia para regresar la imagen, puntos de la imagen específicos a ciertas partes de la edición de su fotografía. Obviamente esta foto todavía tiene vicios de color, todavía está muy roja, todavía se podría corregir un poco más, pero pues es cosa de que con tiempo y mucho ojo empiecen a ver qué cosas de su imagen pueden empezar a corregir para dejarlas en el tono que ustedes quieren. Todavía está un poquito roja, pero es básicamente para que se den una idea de cómo pueden modificar una imagen con estas dos herramientas, ¿no? Entonces aquí está como inició y como hasta ahorita terminó, ¿sí? Tiene fallitas y todo, pero espero que el ejercicio se haya entendido.